Empezamos con la tercera sesión, que habla sobre el impacto del agradecimiento y la cultura. Para ello contamos con tres ponentes. Primero María Aparicio, que es enfermera clínica especialista en cuidados paliativos en el St. Christopher Hospice y profesora a tiempo parcial en el St. Christopher Care. Ha realizado su tesis doctoral sobre la gratitud en cuidados paliativos en la Universidad de Navarra y es colaboradora de Atlantes. Luca Varela, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, Luca. Cursó estudios de filosofía, licenciatura y máster en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milano. Es doctor en bioética y filosofía por la Universidad del Campus Biomédico de Roma y fue director del Centro de Bioética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es miembro del Centro de Bioética PUC y visiting professor en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Valladolid. Y Matthew Bernard, good afternoon, is a psychologist by the University of Lausanne. He has a PhD in psychology at the University of Geneva, and he is researched at Lausanne University Hospital. His research focuses on identification and activation of resources that can help the patients and families improve their quality of life and prevent upcoming problems. ¿Ya? Empieza María. Pues nada. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Me oís todos bien? ¿Sí? ¿Eso es que sí? Bueno, espero que sí. Bueno, muchas gracias. Es un enorme placer estar aquí hoy. Estoy un poco sobrecogida con tantas emociones y con tanta gratitud y con tantas historias. Creo que le dimos 3 horas al seminario, pero si tuviéramos 30 podríamos estar aquí, más de 30 y bueno, las que hiciera falta. Voy a intentar compartir pantalla, pero a ver si esto me deja, que no me deja. Y bueno, y agradecerle por supuesto, a Carlos y a María y al equipo que hemos creado esta sesión. Un segundo, que no sé por qué no me deja compartir pantalla. No estáis viendo nada todavía, ¿verdad? A ver, ahora sí que lo veis, ¿no? Sí que lo conseguís ver. Vale, perfecto. Bueno, y muchas gracias también porque es un placer enorme todos los compañeros de mesa de toda la tarde. Estoy de verdad que un poco emocionada. Bueno, la parte que me toca a mí es hablar sobre el impacto del agradecimiento y la cultura. Para empezar, decir que la gratitud tiene muchas formas de ser definida, entre ellas una emoción y entre ellas una virtud, pero a mí me gusta esta definición de Cicerón, que dice que la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino la que engendra todas las demás. Y es de aquí que también partimos para la presentación. Dentro del impacto del agradecimiento y la cultura, yo lo voy a dividir en 2 partes. Uno que va a ser el impacto de agradecer o de practicar gratitud y la segunda parte que va a ser el impacto de recibir gratitud, que son 2 cosas diferentes y con 2 efectos diferentes. En relación al impacto de agradecer o de practicar gratitud, me gustaría que pensarais si alguna vez, o no sé si alguno de vosotros usa, o si ha pensado en alguna vez, o si ha hecho alguno de estos ejercicios, que es pensar en 3 situaciones o en 3 personas o en 3 cosas por las que te sientes agradecido en general a la vida, o enumerar 3 situaciones o 5 en las que que te hayan pasado entre ayer y hoy o la última semana y por las cuales te sientes agradecido, o si alguna vez habéis pensado en alguna persona y habéis escrito alguna carta de agradecimiento, como nos ha enseñado Julio, o alguna vez en vuestra historia de vida pues habéis tenido alguna situación como esta. E incluso hay apps en este momento pues que se fomenta que se practique la gratitud y que todos los días escribas 3 cosas o 5 por las que estás agradecido. Y si no lo hacéis, pues yo os motivo fuertemente, os incentivo bastante a que lo hagáis, porque lo que nos demuestran los estudios que han estudiado el impacto de agradecer o de practicar gratitud es que a la gente que practica gratitud o es generalmente agradecida, tiene la virtud de ser generalmente agradecido, pues eso es todo ventajas. Mejora el bienestar emocional y físico, disminuye el estrés,
disminuye la ansiedad ante la muerte, disminuye el burnout e incluso mejora el humor y la satisfacción con la vida y los síntomas depresivos, y mejora también la felicidad. O sea que practicar gratitud nos trae solo ventajas. Además de eso, los estudios también han encontrado, sobre todo los estudios más de la psicología positiva, que cuando se revive un hecho que nos ha pasado, que ha sido un evento traumático o difícil en nuestra vida, cuando se revisa este suceso o se mira hacia atrás con una perspectiva de agradecimiento, de buscar algo positivo en ese evento, lo que la literatura dice es que se recupera mucho mejor de ese evento traumático y que el efecto posterior es mucho más positivo. Así como favorece la resiliencia en los periodos de transición de vida, mejora el sueño y muchas otras cosas, y reduce la insatisfacción corporal y las preocupaciones excesivas. Así es que yo os animo a que, si no lo hacéis, pues a partir de hoy practiquéis gratitud y ejercicios de gratitud. Luego, además, lo que sabemos en Fin de Vida, y Paulina ya nos ha hablado de ello, es que agradecer es una necesidad espiritual, no solo del paciente, como de la familia y, como también ha comentado Julio, de los profesionales de salud. Hay varios estudios en que citan que de hecho, el paciente y la familia necesitan expresar su gratitud, no solo a los profesionales de salud, como entre ellos, pues, y como ha dicho Julio, es una tarea de las últimas tareas que hay que completar en el Fin de Vida, como además pues a Dios, hacia la vida, hacia la naturaleza, hacia el sitio que les está cuidando, hacia los profesionales, etc. Y sin avanzar mucho, porque Matthew nos va a hablar de su estudio, ellos descubrieron que hay relaciones significativas entre la gratitud y la calidad de vida en los pacientes en el final de sus vidas. Pero él después nos contará más sobre esto. Bueno, ¿y qué sabemos sobre el impacto de recibir gratitud? Me gustaría que pensarais si alguna vez, y estoy segura que el 99% me vais a decir que sí, si alguna vez habéis recibido alguna expresión de gratitud, sea de alguno de vuestros pacientes, o sea, si no sois clínicos, pues si es, por ejemplo, de alguno de vuestros alumnos, por ejemplo, o alguno de vuestros compañeros. Así como que penséis si guardáis esa expresión de gratitud. Seguro que alguno o que más de uno tiene pues una carta especial que algún alumno o algún paciente o alguna familia le escribió guardada en algún sitio, o un objeto particular en su casa que le tiene un especial aprecio. Y que penséis durante lo que queda de presentación qué os hace sentir recibir esa gratitud. Cuando penséis en esa expresión de gratitud o en la gratitud que recibís en general, ¿cómo sentís? ¿Qué os hace sentir? Lo que nosotros no sabíamos y buscamos en la literatura y descubrimos y fuimos aprendiendo y mejorando nuestros conocimientos, es que las expresiones de gratitud aumentan la probabilidad de que los benefactores, o sea, de quien lo recibe esa expresión de gratitud, repitan su comportamiento en el futuro. Por ejemplo, si yo soy enfermera y si una familia o un paciente me dices gracias por la forma como nos has comunicado las malas noticias, o gracias por la forma como has hecho esa cura, o gracias por la forma como has puesto ese infusor de morfina, yo voy a tener tendencia a repetir y a mejorar y a repetir ese comportamiento que es sobre mi comunicación de malas noticias, sobre cómo pongo infusores de morfina o sobre cómo hago curas. Porque quien recibe la gratitud siente que el comportamiento o la actitud que ha tenido es valorada socialmente, y eso le ayuda a seguir repitiendo ese comportamiento. Además, que nos hace pensar de forma creativamente cómo beneficiar a otros benefactores o a otras personas. No solo queremos beneficiar a ese paciente o a esa familia que nos está dando las gracias por determinadas cosas, sino además a otras familias y a otros pacientes en el caso de que seamos profesionales de salud. Como una compañera ha dicho inicialmente, al principio de una de las sesiones, aumentamos nuestra gratitud, o sea, nos sentimos agradecidos también. O sea, no solo el hecho de recibir gratitud hace con que mi gratitud y mi sentimiento de gratitud pues también aumente y yo me siento agradecida en general, no solo con ese paciente y con esa familia, sino pues con la vida, con Dios, con el ser superior, con mis compañeros. O sea, mejora mi estado de ánimo. Y aumenta la causa o el motivo que provoca que recibamos ese agradecimiento. Como he dicho antes, si es una cosa específica en relación pues, a cómo pongo el infusor de morfina, o cómo he dado la clase, o cómo he hecho esa cura, o con mi comunicación sobre malas noticias, ese comportamiento por el cual he recibido gratitud va a ser el que yo tenga tendencia a repetir más frecuentemente.
En la cultura de las organizaciones, y no sé si hay aquí algún presente, tanto a distancia como presente en la sala, si hay algún jefe o algún jefe de servicio o algún jefe de lo que sea, pero que sepáis que fomentar una cultura de agradecimiento es las organizaciones, o sea, de dar las gracias a vuestros colaboradores, a vuestros empleados, a vuestros compañeros, pues fomenta también una serie de efectos positivos. Aumenta la autoestima de los trabajadores, motiva y satisface a los profesionales, mejora la eficacia y la productividad e incluso disminuye las ausencias laborales y causa menos desgaste. Así es que si no lo practicáis, yo también desde aquí os animo a que lo practicáis y hagáis vuestro ambiente un ambiente de usar y practicar el agradecimiento. Bueno, ¿y qué es lo que no sabíamos y que fuimos a estudiar en nuestro proyecto de investigación y en mi tesis de doctorado? Pues diseñamos un estudio que fue un estudio mixto en el que al principio, la primera parte, hicimos una encuesta que fue enviada por email a través de SurveyMonkey a todos los servicios de cuidados paliativos en España. Y tuvimos una tasa de respuesta de casi el 70%, en el que le preguntábamos aquí a los profesionales que cuando recibían gratitud, que cómo se sentían cuando recibían expresiones de gratitud de sus pacientes o de sus familiares. Y lo que esos profesionales nos contaron es que el 95% se siente satisfecho. Se siente motivado el 91%, orgullosos de su trabajo, sienten gratitud, como nuestra compañera nos comentaba al principio, y además sienten realización personal. Luego pusimos una serie de frases para saber si ellos estarían de acuerdo o en qué medida estaban de acuerdo o no con esas frases, y casi el 90% nos dijo que aumentaba su satisfacción laboral. Casi el 90% también nos dijo que es fuente de apoyo en momentos difíciles, y este estudio fue hecho antes del COVID. O sea, imaginaros, como decía también Paulina, cuando los familiares y los familiares, no, el público nos aplaudía por causa del COVID, podremos discutir mucho sobre eso, pero cuánto importante no fue expresiones de gratitud en momentos tan difíciles que hemos vivido, como por ejemplo por causa del COVID. Pero y sabíamos también que en todas las áreas, pero en cuidados paliativos, vivimos muchos momentos difíciles también como profesionales, y saber que no trabajamos esperando recibir expresiones de gratitud, porque como nos han presentado al principio, esa gratitud tiene que ser sin motivación, tiene que ser benevolente, tiene que ser no esperada, pero cuando recibimos esa gratitud aumenta, aparte de nuestra satisfacción laboral y ser fuente de apoyo, mejora nuestro estado de ánimo, y también nos comentaron con casi el 85% que aumenta la realización personal y también la profesional y la personal. Luego quisimos saber un poco más en profundidad y hicimos entrevistas profundas que las analizamos con un enfoque fenomenológico a 10 participantes que se ofrecieron de forma voluntaria a contarnos más cosas sobre la gratitud y sobre el significado que recibir gratitud de pacientes y de familiares tenía para ellos. El análisis de estas entrevistas y de los datos que recogimos lo clasificamos en 3 temas. Uno de los temas es el reconocer las expresiones de gratitud como auténticas. El segundo tema es interiorizar el tesoro y lo valioso que son esas expresiones de gratitud. Y el tercero de los temas es cómo se usan esas expresiones de gratitud que son un recurso valioso. Y os voy a poner unos ejemplos y comentar un poco más sobre cada uno de estos temas. En relación a reconocer las expresiones de gratitud como auténticas, ya se ha comentado al principio, y también Enrique lo ha comentado, y también Julio y otros de mis compañeros, que la gratitud que recibimos tenemos que entenderla como benevolente. Si no es benevolente, si sentimos que hay una intención secundaria en esas expresiones de gratitud, no va a tener impacto, no va a tener efecto en el profesional de salud. Como nos dice Gloria, le hicieron un regalo que eran unas copas con un pie de plata, pero eso le parecía un poco desproporcionado, y entonces no se sentía cómoda, se sentía como que la estaban comprando. Por tanto, si la expresión de gratitud la intención la sentimos como no benevolente, no va a tener impacto, no va a tener beneficio en el profesional. El segundo subtema que descubrimos analizando las entrevistas, y que también ya se ha comentado, es que tienen que ser profundamente sentidas, que es desde dentro. No es un agradecimiento formal o por educación, como ha dicho Julio, sino es algo que va más allá, es más profundo, es desde dentro del corazón. Como dice esta participante, pues cuando te dejan el asiento en el autobús, pues sí, das las gracias y te sientes bien porque te han dejado el asiento del autobús, si estás mayor, si estás cansado o si sales de noche. Pero no es igual. El agradecimiento de nuestros pacientes y de los familiares es más profundo, viene de dentro, es como más sentido.
Y luego, además, como también ha comentado Mariano y como ha comentado el profesor Anthony en la primera mesa, se tiene que establecer relación y es una relación interpersonal, de personas para personas. Tiene que haber conexión, tiene que ser trascendental. Y puede ser trascendental en una relación larga, porque conocemos a ese paciente y a esa familia durante algún tiempo y nos da tiempo a establecer esta relación. O hay veces que algunos profesionales nos contaron que es apenas en una relación corta, en 48 horas. Si has hecho una visita, han hecho una visita o han recibido un paciente, lo hemos cuidado o lo han cuidado durante poco tiempo, pero la conexión, la relación trascendental es como que, como que se despojan de las ropas, ¿no? O sea, es como de ser humano para ser humano, en el tiempo en el que sea, esa conexión y esa relación se ha establecido. Y cuando estos 3 criterios se cumplen, es cuando el profesional de cuidados paliativos reconoce que esas expresiones de gratitud las reconoce como auténticas y es cuando van a tener un impacto sobre él. El segundo tema es cuando el profesional tiene que interiorizar que esas expresiones de salud son valiosas. Y como también ha comentado uno de los participantes, no tiene que ver con el valor material. Hombre, sí, pues está bien que nos regalen botellas de vino muy caras o joyas o oro o cosas caras, pero a veces no es el valor material, sino el valor simbólico que el profesional de salud le atribuye a esa expresión de gratitud. Recuerdo a uno de los participantes que decía que tenía guardado en su despacho, y era un médico, un director de servicio, que tenía guardado en su despacho un perrito hecho con una toalla, que si le quitabas el lazo, pues eso era una toalla simple, pero que tenía ese perrito guardado en su despacho porque la historia que había por detrás de ese perrito para él era muy importante y era muy valiosa. Era una expresión de gratitud que había sido muy simbólica para él. Y el valor material de una toalla en forma de perrito, pues todos estamos de acuerdo que eso no tiene valor material, ¿no? Pero, o sea, que no es ese valor material lo que hace que el profesional dé valor a la expresión de gratitud. Otra de las cosas que el profesional integra como que es valioso es, y también lo ha dicho Julio inicialmente, es que sabemos, somos conscientes, o el profesional de cuidados paliativos es consciente del esfuerzo que hace esa familia para darnos las gracias, el devolver esa unidad. A veces es el esfuerzo de esa señora que nos ha contado Julio, que compraba dos huevos o 2 huevitos y se los llevaba o se los llevaba de sus gallinas. O sea, eso es un esfuerzo porque no tiene más para darnos. O otro esfuerzo es cuando el paciente ha sido cuidado en la unidad de cuidados paliativos y lo difícil que es para muchos familiares volver a esa unidad de cuidados paliativos. Así como la intencionalidad. Esta participante nos contaba que no es solo el valor de una pulsera que les había regalado un familiar, era que el paciente había encargado al familiar que fuera a la joyería, que comprara una pulsera para cada una de las enfermeras de ese equipo. Y esa intención y ese esfuerzo que hacen los familiares en la época del duelo y la intención que hay por detrás de algunas expresiones de gratitud son las que las hacen valiosas y que el profesional las integre como valiosas. Y como ya se ha comentado también, y yo siento que estamos todos como en la misma página y todos en sintonía, es que, por supuesto, hay que aprender que no sabemos aceptar esa gratitud, que no podemos trabajar esperando gratitud, porque tiene que ser benevolente, tiene que ser honesta, tiene que ser inesperada, pero también tenemos que aprender a gestionarla y a aceptarla. Como alguno de vosotros habéis dicho, es dejarse regalar, que me ha encantado esa frase, dejarse regalar, dejarse agradecer. Hay que aceptar desde la humildad, como decía Enrique, que somos vulnerables y que también lo necesitamos. No podemos caer en el ego con la historia que nos ha contado Enrique, ¿no? De no te lo creas mucho y que no se te suba un poco al ego, ¿no? Pero sí reconocer que, bueno, pues que también es bienvenida y que también es bueno que nos den las gracias, pero que no sabemos gestionarlo. Y alguno de los participantes decía, bueno, pero es que este es mi trabajo, o que sentía que le daba vergüenza, que es mi trabajo y la familia, en vez de estar llorando por ese familiar que acaba de fallecer, me está dando las gracias a mí. Y otro decía que, bueno, no lo hago buscando gratitud, hago lo que tengo que hacer, pero me siento bien cuando la recibo. Pero como decía Julio, hay que aprender y hay que aceptar que somos vulnerables, que somos seres humanos y que también lo necesitamos. Y el último de los temas es el usar las expresiones de gratitud como un recurso valioso.
Y uno de los subtemas es que los participantes, cuando reciben expresiones de gratitud, cómo las integran y cómo cuando son auténticas y cuando las han integrado, es uno de los temas, de los subtemas que salía era son una fuente, un recurso para reflexionar y para aprender. Para aprender es, como esta participante nos decía, que es ¿por qué? ¿Por qué me dan las gracias? ¿Por qué este paciente sí y este paciente no? ¿O qué he hecho aquí que este paciente me den las gracias? ¿Qué me han querido decir cuando me dan las gracias? Y eso le ayudaba a mejorar su proceso y a mejorar su actuación clínica de paciente para paciente. O sea, les ayudaba a reflexionar y a aprender. Y aprender también como que aprender con los pacientes, porque son ejemplos, y aprender reflexionando sobre nuestra práctica. Y sabemos que solo reflexionando con nuestra práctica es cuando también podemos mejorar la misma. Otra de los participantes nos decían, y otra de las clasificaciones o de los subtemas, es que son significativas y que transforman al profesional. O sea, cuando hemos integrado esa gratitud y cuando es auténtica, la hemos integrado y la hemos aprendido a aceptar, ya no somos las mismas personas. Los profesionales nos decían que, y una de ellas decía que es que me la llevo conmigo, o sea, las llevo en la piel, o sea, soy yo, esta participante, más todas las expresiones de gratitud que he recibido y que las llevo conmigo, las llevo como tatuadas en la piel, que es el órgano más grande que teníamos, te lo llevas puesto, o sea, te trasciende y está integrado, está interiorizado en quien el profesional es. Otro de los pacientes también nos decía, y algunos de vosotros también nos habéis comentado, que es las expresiones de gratitud ayudan a recompensar el esfuerzo y a dar sentido al trabajo. Y si bien que consideramos que no pueden ser los únicos factores de calidad que observamos o que analizamos cuando analizamos la calidad de un servicio de cuidados paliativos, sí podemos analizarlas como algunos de vosotros también habéis hecho y como este participante decía, que es el control de calidad de los pacientes. Cuando un paciente nos da las gracias, podemos decir, ok, no lo estoy haciendo tan mal que el paciente me está dando las gracias, algo estoy haciendo bien cuando el paciente me está dando las gracias. Y además, y bueno, creo que todo es importante, pero para mí esto me llena profundamente, que es que las expresiones de gratitud nos protegen o protegen al profesional de cuidados paliativos de la fatiga por compasión o del burnout. No es que lo disminuya, pero sí que nos protegen. O sea, pensar en... Y este participante nos decía que para él eran como que eran su protección, que eran como su traje ignífugo, ¿no? Y yo me imaginaba como con todas las expresiones de gratitud recibidas a lo largo de mi carrera profesional y todas esas expresiones que son significativas y que así como todas juntas y que todas estaban integradas en mi piel y protegiéndome para que no cayese en burnout o que me ayudasen a ser más resiliente. Siempre esperando que no podemos esperar gratitud, tiene que ser benevolente, nuestra actuación tiene que ser benevolente y auténtica y sin estar condicionada, pero sabiendo que si aprendemos a integrarlo puede tener este efecto. Y luego los participantes también nos decían, y una de las cosas que también fue muy importante, es que te ayudan a seguir. Es una motivación para continuar. Algunos nos decían que es como gasolina para mi motor o es el motor que me ayuda a continuar. Y recuerdo perfectamente un participante que decía que sentía tanta energía cuando recibía expresiones de gratitud que estaría dispuesto a luchar incluso contra dragones. Entonces imaginémonos en una profesión que es difícil, que no es fácil trabajar en cuidados paliativos, además por todo lo que hemos pasado durante estos 2 últimos años, el hecho de entender que las expresiones de gratitud pueden ser un recurso que nos ayude a continuar puede ser una de las más valías que este estudio aporta a la ciencia. Y sin más, otra de las conclusiones a las que llegamos es que los profesionales de cuidados paliativos que participaron en este estudio consideran que las expresiones de gratitud tienen varios efectos benéficos que les atribuyen un papel protector ante la fatiga emocional y un papel transformador que les motiva a continuar en una profesión que no es fácil y en una mejor versión de sí mismos. Pues sin más, muchas gracias a todos y aquí estoy disponible para preguntas. Toca a mí, sí. Tengo una presentación, si se puede subir. Bueno, primero, quiero agradecer yo también Mariano primero por haberme invitado, María, Carlos
y todo el equipo espectacular que tienen, que nos han dedicado mucho tiempo y mucho cariño, así que eso es muy importante. Ahora voy con el cronómetro. Perfecto. Yo en mi presentación trataré de hablar un poco de algunos temas que ya han sido tocados en distintas presentaciones. Voy a profundizar quizá algunos temas, así que sobre todo el tema de la vulnerabilidad humana que ya ha sido mencionado por mucho, por básicamente todo. Y había una expresión de Julio que me gustó mucho y que después voy a retomar yo también. Los temas que voy a tratar son estos 4, pero lo voy a tratar muy, muy rápidamente, así que no se asusten. Acá en negrita están las palabras que quiero que se queden un poco, ¿no? que me gustaría que se queden un poco para reflexionar, ¿no? Entonces, la diferencia entre curar y cuidar, el tema de la vulnerabilidad, la cultura del descarte y por último la cultura de la gratitud. Trataré de hacer un poco un recorrido lógico entre estos 4 niveles, evidentemente bastante breve. Voy entonces a partir por el tema de la diferencia entre cuidar y curar, porque me parece que está muy vinculado con las cuestiones de los cuidados paliativos. Entonces, una reflexión un poco de filosofía de la medicina, así le llaman, ¿no? Este tema que se ha visto como, o sea, que ha emergido con gran potencia durante el COVID. Nosotros como Centro de Bioética hemos publicado por lo menos 2 artículos, uno en la Revista Médica de Chile y otro en una revista de salud pública de Asia, sobre justamente el tema de la diferencia entre curar y cuidar en tiempo de COVID, que me parece que es algo, bueno, muy conocido en filosofía de la medicina, pero que también tiene mucho que ver con cuidado paliativo. ¿Por qué? Porque cuidado paliativo dice de la imposibilidad de curar, pero al mismo tiempo se enfoca en cuidar, ¿no? Y ahí nosotros justamente en esos 2 artículos no decíamos nada nuevo básicamente, sino que retomamos las ideas de ese señor que está ahí, quien es Daniel Callan, uno de los más famosos bioeticistas de Georgetown, ¿no? Vinculado a la escuela de Georgetown, donde efectivamente se dice que frente a la imposibilidad de curar, muchas veces queda como recurso la posibilidad de cuidar. Y ahí lo hemos visto muy bien con la pandemia y nuestras reflexiones han servido también para la llamada mesa de ética que se armó en Chile para justamente las guidelines éticas sobre el tema de asignación de recursos en tiempo de pandemia. Y me parece que en la diferencia entre cuidar y curar se puede jugar un poco también la diferencia entre médicos y clínicos. Ahí el mismo, o sea, el Comité Nacional de Bioética tiene una expresión bastante buena sobre este tema. Dice, incluso cuando ya no es posible sanar, sin embargo, aún es posible cuidar a la persona enferma en su integralidad. Es importante esta última parte, ¿no? Porque también el cuidar tiene que ver con la integralidad, la totalidad de la persona. Y me parece que se pasa, con una perspectiva más de cuidado, se pasa, haciendo un poco un juego con las etimologías, ¿no? Ahí se muestra el verdadero clínico, ¿no? Retomando la raíz griega de clínico, efectivamente, ¿no? Cline es decir cama, ¿no? El médico se transforma en clínico, es decir, en aquella persona que se dobla sobre la cama del paciente, ¿no? Y entonces en el centro de su atención, y con los cuidados paliativos se ve muy bien, está el paciente mismo, no está la enfermedad, porque ya la enfermedad no se puede vencer y entonces ahí emerge con toda potencia el paciente. Y bueno, en las películas y en la serie televisiva muy bien eso puede estar expresado. Por una parte, el médico, Dr. House, hay una frase muy famosa, nosotros en el campus biomédicos habíamos hecho encuentros sobre esta frase que dice, yo no empecé a ser médico para curar a las personas, sino para curar las enfermedades, lo dice Dr. House, y por el otro lado, bueno, Patch Adams, aunque bueno, son extremos efectivamente, pero sirven para mostrar un poco qué es esta diferencia entre curar y cuidar. A partir de eso, todo esto me sirve para esbozar algunas ideas sobre la cuestión de la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque
y me parece que la pandemia otra vez ayudó en esto, ¿no? Se mostró como un fracaso de la medicina moderna con la pandemia, ¿no? La imposibilidad de curar a las personas por falta de recursos, por lo que sea. Los cuidados paliativos, de una cierta forma, se está frente al fracaso de la medicina moderna, otra vez. Es decir, la medicina conoce su límite, una idea fundamental. Acá me desapareció la presentación. Conoció su límite, que es un límite interno de la medicina, que fue un límite de recursos, que fue un límite de imposibilidad de curar o de conocer una cierta enfermedad, y que es un límite al mismo tiempo del médico, ¿no? El médico ya no es un superhéroe, ¿no? Hemos pasado en la filosofía de la medicina por muchas fases, ¿no? El médico como sacerdote, también, bueno, toda la tradición hipocrática, etcétera, hasta que se llegó a la idea como el médico de superhéroe, es decir, aquel que lo puede todo, ¿no? Y con la pandemia efectivamente se mostró como el médico no lo puede todo, sino que él también es un ser limitado. Después vamos a retomar esa imagen que también ya Julio mencionó, es decir, el sanador herido, ¿no? Con la figura de Quirón, que es bien importante. Y por el otro lado, el límite mismo del paciente, es decir, el paciente es vulnerable, el paciente es sumamente vulnerable. Y Daniel Callan, ya mencionado, dice, es la vulnerabilidad que crea la enfermedad lo que más requiere la respuesta de los demás. Yo llamo a esa respuesta cuidado. Es decir, el cuidado emerge donde hay vulnerabilidad. Una vulnerabilidad, ojo, que es tanto del médico, como ya se ha dicho, como del paciente. Y bueno, acá hay una buena imagen como muestra que los médicos se habían transformado en superhéroes, ¿no? Es una vulnerabilidad, y aquí siempre las etimologías nos ayudan, ¿no? Vulnerabilidad, vulnerabilis, del latín significa dañar, ¿no? Hacer una herida. Y en muchos idiomas romances, herir, ferire, significa como entrar, no cortar, ¿no? Y entonces hay una diferencia, hay un tema importante ahí, ¿no? La vulnerabilidad nos dice de la diferencia entre algo externo y algo interno, ¿no? Nos dice que no es un todo perfecto, ¿no? Retomando ideas de la filosofía, ¿no? El esfero, todo perfecto. La perfección se decía así. Mientras que el ser humano es distinto, porque el ser humano es abierto, ¿no? Nosotros somos vulnerables porque tenemos abertura, tenemos la boca, etcétera, desde donde pueden entrar cosas buenas, pero también venenos. Así que un colega, Alfredo Marcos, dice, bueno, esa es una primera dimensión de la vulnerabilidad, es decir, nosotros tenemos la posibilidad de ser heridos y los pacientes nos muestran eso. Pero al mismo tiempo hay una dimensión positiva de la vulnerabilidad que me parece interesante, es decir, aquella misma herida es una abertura, es decir, la posibilidad de encontrar el otro, ¿no? Nosotros hemos publicado como universidades católicas, liderado por una persona en Boston College, justamente un artículo sobre este tema de la vulnerabilidad como abertura. Es decir, la vulnerabilidad no es solo un límite para el ser humano, sino que es la condición misma de posibilidad para encontrar el otro. Y me parece que eso tiene mucho que ver con la medicina, efectivamente, ¿no? Por eso los cuidados paliativos tienen que ver mucho con esto, porque tienen que ver con el reconocimiento del límite y de la vulnerabilidad tanto del médico como del paciente. Y ahí la figura de Quirón, la figura mítica, digamos, griega, y el sanador herido, es decir, aquel que puede sanar el otro pero que no puede curarse a sí mismo, ¿no? Acá hay un libro de una de mis amigas y colegas que había escrito justamente sobre este tema. A partir de esa vulnerabilidad, entonces, surgen dos opciones. Y hablaré un poco de la cultura, porque ese es el tema que me han pedido cómo desarrollar. La primera opción es la opción a la que, digamos, estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, que esa herida es un límite y entonces aquella persona que es limitada hay que descartarla, porque ya no vale mucho. No, la sociedad actual nos dice esto. Y entonces, en este sentido, los cuidados paliativos son un fracaso verdadero. Acá es un poco una provocación, o sea, estando con paliativista, evidentemente. Es un fracaso porque desde el punto tanto de vista de la funcionalidad como de la utilidad, ¿no? Porque los cuidados paliativos no curan, es decir, Dr. House no estaría contento porque no está venciendo ninguna enfermedad, ¿no? Y al mismo tiempo gasta recursos que se podían usar
para otros, ¿no? Esto no lo digo yo, sino que lo dicen dos amigos, es decir, James Rachels, que está ahí, que es un famoso filósofo y bioeticista. Hay un artículo que se llama Active and Passive Euthanasia, ¿no? Donde habla justamente de esto y dice, ¿por qué tenemos que dejar sufrir a la gente? Podemos acortar la vida y así que ahorramos también recursos, ¿no? Y bueno, Peter Singer, que creo que muchos conocen, ¿no? Es decir, la persona vale en cuanto tiene algunas funcionalidades, tanto a nivel de sociedad como cuanto tiene algunas capacidades, ¿no? Y esa cultura, la cultura de la utilidad, de la funcionalidad, ¿no? Y entonces la cultura del descarte de aquellos que no funcionan o no son útiles, yo creo que es un rasgo muy actual y se ve en muchos debates también de bioética, ¿no? Y bueno, se veía también en una famosa película de Charlie Chaplin. Esa cultura del descarte, pero al mismo tiempo, o sea, hay una posibilidad de respuesta alternativa a esto, ¿no? Es decir, humanizar a la muerte, es decir, acoger a la muerte como algo que es parte de la vida humana, evidentemente, ¿no? Que es parte de la vulnerabilidad humana, y entonces el ser humano no es digno a pesar de ser un enfermo, ¿no? Sino que es digno también porque es un enfermo, porque todos somos enfermos, ¿no? Antes se decía, todos tenemos heridas, sí, claro, pero sin que yo tenga herida visible, yo tengo herida, tengo muchas heridas en la vida, ¿no? Todos somos así. Y entonces la humanización de la muerte como respuesta a la cultura del descarte, ¿no? Es aquella medicina que pone en el centro de la relación médico-paciente la relación misma, ¿no? Claramente en el centro está el paciente, como siempre, pero está la relación, es decir, estoy yo y estás tú, ¿no? Estoy yo como ser abierto y estás tú como ser abierto. Tú me necesitas y yo te necesito, ¿no? Es una relación bidireccional, ¿no? Es una necesidad tanto de cura como una necesidad de sentido de los dos actores. Acá hay un ejemplo que yo conozco, es decir, Ricardo Castro, con quien hemos trabajado también en esas guidelines éticas, ¿no? Quien era director de la UCI y en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que creó este código lila allá, ¿no? Como justamente para que quedara al centro de la relación médico-paciente la gratitud entre los médicos y la gratitud también con los pacientes, y al final, digamos, de cada momento de cura, etcétera, los médicos se reunían y ahí decían las cosas que habían aprendido. Y esto me gustó mucho, hemos trabajado con él en distintos temas. Y voy ya cerrando porque sobre este último tema, la verdad que ya ha sido dicho muchas cosas, mucho mejor de las que puedo yo decir, pero voy a hacer un resumen. Entonces, bueno, hemos dicho la diferencia entre curar y cuidar, la vulnerabilidad que emerge del ser humano, y entonces las dos posibilidades, la cultura del descarte y la cultura de la gratitud, ¿no? Y entonces la pregunta que emerge es, pero bueno, ¿qué es la gratitud? Y ahí una respuesta es una de las emociones más descuidadas y una de las virtudes más subestimadas. Entonces, Solomon nos dice, es al mismo tiempo una emoción, es decir, algo que surge de un impacto, ¿no? Algo te impacta y por eso tú reaccionas, ¿no? Es una emoción, pero al mismo tiempo es una virtud. Es decir, requiere de una cierta disposición de ánimo y crea una cierta disposición de ánimo. Es interesante, también antes ha sido dicho, ¿no? Por María el tema de, esta frase de Cicerón. Es una virtud, es algo que tenemos que de una cierta forma cuidar y cultivar, ¿no? Y sabemos que la gratitud emerge de, efectivamente, ya había sido dicho por otros, por Paulina, por ejemplo, como etimología, o sea, deriva del latín gratus, gracia. Ahí hay un tema interesante, ¿no? Gracia es decir don, justamente. Y bueno, la palabra que usamos también nosotros, gratis, que es un ablativo plural del latín, que tiene que ver justamente con la idea de un don inesperado, es decir, algo que no se puede calcular y no se puede prever, es decir, algo que acontece. Está, digamos, adentro del ámbito del acontecimiento, la gratitud. No es algo que uno calcula fríamente, sino que es algo que se da sin que alguien lo hubiera pedido, ¿no? Y entonces, con este tema, o sea, con esta etimología, hay tres aspectos que me parecen interesantes y cierro. Un reconocimiento de un don, ¿no? Y Michael Sandel en su libro The Case Against Perfection, contra la perfección,
habla de esta humildad que ha sido también retomada acá, ¿no? Como idea, la humildad en el reconocimiento del don y de los dones que tenemos, ¿no? El reconocimiento de un don, que es algo que acontece, como ya dije, de una forma incalculable, es decir, es gratis, no se puede medir. Y por otro lado, la supererogatoriedad, ya se lo había dicho a Mariano, entonces lo dejo de lado este punto porque él lo solucionó mejor que yo. Y por último, el beneficio que deja este don, que es un beneficio, que eso me parece interesante, que no es un beneficio material, sino que es un beneficio espiritual. Y por eso me parece que ahí se vincula muy bien con el tema de los paliativos espirituales, ¿no? Es algo, gratus también tiene que ver con la disposición, es algo que, por la que el alma está sanada de una cierta forma, ¿no? Es algo que cuida el alma. Y por eso, con esto termino. Muchas gracias. Y para terminar, Matthew Bernard. Thank you very much. Can you hear me? It's okay? Okay. Thank you very much to all the team who has organized this event. Thank you both Maria Aparicio, Maria Aronchamendi, and also Estefania for all the organizational aspect. I just would like to sorry because probably I missed a lot of discussion because I don't really understand Spanish. I don't really speak Spanish. But anyway, it was a pleasure for me I could feel the emotion during the presentation. It was great to see this kind of emotion. And it's also an honor to be with such a huge Spanish speaking community all over the world. So hello to everyone all over the world, America, Australia, Europe, great. Sorry also for my terrible French accent. And I will try to do my best for this presentation. I'm going to share my screen. Just 1 second. Okay, it's okay? Okay. So today I'm going to talk about the impact of gratitude on patients and relatives in the context of palliative care. But just before addressing the question of the impact of gratitude on the patients in the context of palliative care, Matthew, just 1 second, Matthew, please. Can you put the screen in big, please, so they can see it a bit bigger, Prof? Okay, it's not in big. In presenting mode, in presenting view, please. Okay, I'm going to try again. Because I had an error, I tried. Okay. You can hear me? Yes, perfectly. I just have a problem. I don't know why. Okay, I try again. Sorry for this. That's all right. Okay. My presentation has closed. Just 1 second. Sorry. Tac. Okay. Okay, I'll try. I tried to put it full screen. Is it okay?
Yes, perfect. Thank you very much. I don't know what happened, but do not hesitate to tell me if there is any problem. Sorry for this. So yes, what I was telling is that just before speaking about the impact of gratitude in the specific context of palliative care on patients, I just would like to provide an update of the literature on gratitude-based interventions in general. And because the meta-analysis published last year took into account all the intervention studies with a random assignment to assess their efficacy with the specific regard to depressive and anxiety symptoms. And the intervention included in this meta-analysis were quite varied because they have included gratitude journals, gratitude listing, and also interventions to express gratitude, for example, gratitude letter and the gratitude visit. Importantly, this meta-analysis also assessed the impact of potential moderating variables, including, for example, the type of intervention, face-to-face or online intervention, but also the gender, age, and dosage. Finally, they have included 27 studies with more than 300 participants. And when looking at the results, it's quite interesting to see that the effects are small to moderate, depending on whether you consider anxiety or depressive symptoms, but with stronger results for depressive symptoms. In addition, they found absolutely no moderation effect for all the variables considered in the meta-analysis. And the conclusion of the authors is also interesting because they state, we find limited evidence for the efficacy of gratitude interventions in reducing symptoms of depression and anxiety, and we advise to use alternative treatments. But nevertheless, I would like to point out two major limitations, in my opinion, in this study. First, the fact that they found only 2 studies with clinical populations, and the fact that the outcomes were limited to psychological distress with anxiety and depression. I just would like to say that there is another previous meta-analysis from Davis and collaborators in 2016 that has included positive outcomes, psychological well-being and gratitude, but the results did not differ so much with small to moderate effect size on these outcomes. But the poor information about gratitude in the clinical context is, in my opinion, an important justification to study gratitude in these clinical settings, and in particular in oncology and palliative care. In the clinical field, if we now focus on gratitude in oncology patients, I think that we tend to have more and more studies with encouraging results. The results presented in this slide are not exhaustive, but if we consider first these 2 cross-sectional studies, we find interesting associations between gratitude and intrapersonal resources, for example, post-traumatic growth, positive emotions, less psychological distress associated with gratitude, and also correlations between gratitude and interpersonal resources, for example, the perceived social support. Gratitude interventions are also promising since they seem to improve perceived social support, adaptive coping, and also decrease psychological distress. And in the same line, a recent RCT study from Tan and collaborators also shows the beneficial impact of gratitude intervention on intrapersonal outcome, anxiety, depression, but also spiritual well-being. So with our team here in Lausanne, we were especially interested in gratitude in the palliative care context and with patients. So we conducted a first study to assess if there is a significant association between gratitude in palliative care patients and other important outcomes of palliative care, which are the quality of life, post-traumatic growth, and also the psychological distress. This was a transversal study based on standardized and validated questionnaires
And for the study, we have considered gratitude as a personality trait. I will not go too much into the methodological details, but it was interesting to see that we found positive correlations between gratitude and quality of life, as you can see on the figure on the left of the slide. And we also found negative correlations, significant negative correlations between gratitude and psychological distress. Another interesting result, we found that appreciation of life, which is also a key characteristic of gratitude, but which is also a dimension of post-traumatic growth, was the subscale of the post-traumatic growth inventory with the highest score. The results of this first step study confirm that gratitude seems to be a relevant concept in palliative care, at least for the patients. So in the second step, we thought that gratitude may be used, or it's an hypothesis, but we thought that gratitude may be used as a psychological lever to strengthen quality of life, of course, in palliative care, but also as a potential interesting outcome, including the relational domain. And this was precisely our research question for this step 2. For this second study, we have considered gratitude as an emotional state. More precisely, as another oriented emotion, since gratitude involves not only experiencing a positive feeling and positive emotion, but also to recognize that the source of this positive feeling lies outside the self, and most often it's the people around. So the objectives of this second step study was to assess the feasibility of the gratitude of a gratitude-based intervention, and to explore the effects of this intervention in patients and relatives by considering the quality of the relationship, the quality of life, psychological distress, and the feeling of burden. Just a few words about the gratitude intervention we used for patients and their relatives in this study. For us, it was very important to propose the intervention to both the patient and the relatives, because most of the time in the palliative care, we focus with the psychological intervention either on the patient or the relative or the professional, but it's quite rare to consider both the dyad patient and the relative. And as you can see, the intervention consists in a two-step process. First, we have invited the patients and the caregivers to write a gratitude letter to each other. And second, to share the letter with each other. If we have a brief look at the design, it's quite a classical design for an intervention study. We measured baseline quantitative assessment before the intervention. Then we gave 1 week to both the patient and the relative to realize the intervention. And then we have a second quantitative assessment post-intervention. And finally, at the end, we have also proposed a qualitative semi-structured interview to all the participants in order to have a feedback about the potential facilitators, barriers, but also to explore a little bit more the effect of this intervention from a qualitative perspective. If we look at the recruitment, from the 138 patients informed, only 23 patients participated and completed the study. And it's also interesting to see some reasons for refusal. Among them, we can note the uncomfortable fact to write or to share the gratitude feeling, but also the fear of burdening the relative. If we have a brief look to the quantitative results, it's interesting to see that we
found no significant changes in the patients. If we take now the relatives, we also had quite few significant results. We only observed a decrease in the psychological distress in the relative if we consider both the total score and the depression subscale. But for the majority of our outcomes, we did not find any significant results. I come to the results from the semi-structured interviews that we did with the participants. And I just would like to present you a semantic map reporting the intervention effects reported by the participants of who did these interviews with us. There were 15 patients, 15 carers, and 3 interviews with both the patient and the caregiver. Analyzing the data, we have categorized the effects in 3 main domains: emotion, cognition, and also relation. Regarding the emotion dimension, and more especially the positive emotion, we have identified a category that we have named gladness. This category refers to emotion characterized by the general positive valence. For example, I could feel good, I could feel happy, it was pleasant, it was a glad experience. We have also identified a more specific category of positive emotion, referring especially to love and gratitude, reported by the participants, by both participants, the patients and the relatives. But we have also identified negative emotion, especially sadness and anxiety, resulting first from the challenges of the exercise before starting the exercise, but also resulting from the confrontation and the awareness that a lot of positive experiences were definitely lost and or in the past. The openness to emotion category refers to the fact that some people were inspired by the intervention to express and even to practice gratitude after the intervention, and also for other positive emotions. And the fact to be inspired for doing something is, in my opinion, also related with the cognition dimension. Still in this cognition dimension, the personal strengths refer to an awareness that the person holds previously unknown strengths within him or herself. For example, optimism or some resilience abilities. Some participants mentioned gaining greater awareness of the other's support, of the other's difficulties, which is also linked with our relational dimension. And finally, some participants talked about the intervention as consolidating the relationship with a relative, even if it was already positive before the intervention. We have also explored the perceived barriers and facilitators when using this kind of intervention in the palliative care context. And in terms of facilitator, we have identified 3 main points. First, the fact that to be aware of one's own emotion is something facilitating for expressing gratitude, for writing gratitude, but also for expressing gratitude. The fact to be comfortable with writing as a means of expression, and also the fact to be personally characterized by gratitude as a general personality trait in the daily life. And in terms of barriers, we have identified the patients of relatives with too much physical difficulties, which is quite logical in the palliative care setting, but also the possible confrontation with memories that were unprocessed or not well integrated by the participants. And finally, also the difficulties mentioned by some participants in both expressing and also receiving gratitude. And I just wrote some examples that you can read on this slide. Just some elements of discussions regarding this second step study. We certainly faced a selection bias linked with the fact that the patients recruited are those who are most physically stabilized in palliative care, but also linked with the difficulty to recruit
patients with relational dimensions. We have also some hypotheses explaining the difficulties of recruitment and the perceived barriers for the intervention. First, we have perhaps underestimated the importance of culture on reciprocity. It's likely that the feeling of debt and obligation after receiving the gratitude expression is more representative of individualistic societies than collectivist ones, as for example, in the Eastern societies or in the Southern societies. And I think that this can be a break when working with gratitude in the context of palliative care with patients. We have also identified some factors that may facilitate the implementation of such an intervention in the palliative care setting. For example, this kind of intervention does not require a specific training, but for the professional, which is often a barrier when implementing a new intervention in the clinical setting. Another already mentioned facilitator is the fact that this intervention includes both the patients and the relatives, and this point was also mentioned by our participants. And also the fact that this kind of intervention allows some flexibility and creativity. For example, it's also important to offer the possibility to record the message transmitted, and also to offer some help to the participants for writing, some help from the professionals. And just as conclusion now of this talk, I just would like to highlight some reflections in order to better integrate gratitude-based intervention in the palliative care context for the patients. First, one of the problems with positive psychology intervention is, in my opinion, the one-size-fits-all approach. I think we definitely need to more take into account the dose-effect relationship by considering the individual characteristic of the participants, either in terms of personality, but also in terms of potential emotional regulation difficulties. Second, it could be beneficial to combine a gratitude-based intervention with a more classical face-to-face psychological support. This would allow to better integrate the psychological difficulties of the patients, in addition to working on the positive with the gratitude-based intervention. And this would offer, I think, an interesting complementary perspective. By doing like this, it would also allow to provide a containing frame in case of potential negative emotions resulting from such an intervention. And we have seen that this kind of negative emotion is possible. And finally, and also an important point for me, this would allow to more benefit from the patient-therapist alliance or the patient-psychologist alliance, because I think it is worth reminding that the best predictor of the effectiveness of psychological support or psychological intervention is the alliance between the psychologist and the patient. And finally, when working on gratitude, it is also worth exploring other culturally adapted interventions for spiritual patients in order to facilitate and cultivate gratitude. For example, prayer, forgiveness interventions, or other mindfulness interventions. Thank you very much for your attention, and excuse me again for the technical problem at the beginning. Thank you very much again for the invitation. Y gracias a estos magníficos ponentes, ¿no?, por todo lo que nos han regalado, ¿no? No nos daba tiempo a pensar tantas buenas ideas. Por eso es particularmente interesante saber que las conferencias de hoy y parte de los trabajos que hemos venido desarrollando en este proyecto de investigación se van a recopilar en un libro que será publicado en el próximo otoño por la editorial de la Universidad de Navarra, y donde estarán recogidas todas las ponencias de hoy. Yo creo que nos llevamos muchas cosas.
nos llevamos muchas ideas para pensar. Yo creo que en los encuentros, en los intermedios, también he recibido muchos inputs, muchas ideas que estaban siendo digeridas en ese momento, ¿no? También me decía una compañera, Yolanda, ¿no?, que si no encontrábamos más como endurecimiento en los enfermos, como menos tendencia a la gratitud después de la pandemia, ¿no? Bueno, pues esto es también una idea más para pensar. Cada uno se lleva sus ideas. Yo quisiera decir alguna de las que me llevo, ¿no? Por ejemplo, Mariano nos hacía pensar que lo que agradece el enfermo es que recibe un bien y que ese bien se recibe porque se identifica claramente que el que lo da no está buscándose a sí mismo, ¿no?, sino que es una expresión de su bondad, que reconoce a su persona, ¿no? Como eso es lo que se agradece. Definitivamente el profesor Steinbock nos ha dejado la idea de la gratitud en el contexto de un proceso relacional, ¿no? Y esa es como la gran aportación, por lo menos el punto de vista con el que nos quedamos, ¿no? Enrique ha dicho muchas cosas interesantísimas. Gracias, Enrique, ¿no? La compasión es el nombre del amor cuando se acerca al sufrimiento, ¿no? Enrique. Sergio, el profesor Sánchez Migallón, la gratitud llega al fondo de la persona, es la benevolencia del profesional que llega al fondo de la persona y arranca desde el fondo de la persona la gratitud. La profesora Taboada, Paulina, muchas gracias, ¿no? El regalo inaudito se convierte en natural cuando se hace cuidados paliativos. Lo que es una sorpresa aquí es una condición. Julio, tantas cosas, pero hemos aprendido a reconocernos vulnerables, necesitados. Bueno, hemos rehecho el propósito, ¿no?, de palpar nuestra vulnerabilidad, ¿no? Es el enfermo el que nos está cuidando cuando nos agradece, ¿no? María Aparicio nos ha prestado un traje que no se quema, y que se adhiere a la piel y que nos permite hacer cuidados paliativos. Yo me imaginaba Superman, ¿no? Con un traje que no se quema. Luca nos ha dicho que vivimos en la cultura de la gratitud, inmersos en la cultura de la gratitud, esos cuidados paliativos, ese punto de vista de Luca, ¿no?, en el que se da el beneficio espiritual, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Y al final Matthew, nuestro compañero Matthew Bernard, nos abre la gratitud hacia la posibilidad de una intervención de gratitud que puede ser beneficiosa para el paciente, ¿no? Como que estimular la gratitud del paciente hacia un tercero, sea el profesional u otra persona, pudiera ser beneficioso. Solo hay una palabra con la que se puede cerrar, que es muchas gracias.